¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Los invito a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Se dice que la Ouija es un tablero empleado como un portal para intentar o para contactar con los espíritus. Pero lo que empieza como una reunión con los amigos para probar si eso de la Ouija funciona, puede acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla y que nadie lo esperaba. Los más escépticos no hacen caso a este tipo de historias, que consideran como simples leyendas urbanas, pero muchos otros no se atreven a adentrarse en esta práctica por miedo a las consecuencias. Pero todo esto no es relevante sin una historia que contar. Mi nombre es José Llamas y te presento Se me perdió la Ouija. Carla era una estudiante de secundaria como cualquier otra, pero intentó jugar con la Ouija, esto por imitar a sus compañeras de la escuela, así como ha pasado en muchas de las secundarias, pero esto lo quiso hacer con otros compañeros y compañeras. Pero al parecer, esta tabla no tenía ganas de jugar con ella, y por más intentos que ella realizó con esta Ouija, nunca se quiso mover. Sé que esta historia es muy breve, pero aparte de que a mí no me pasó nada, porque yo no pude jugar con ella. Pero si estas cosas que me pasaron son extrañas, lo dejaré a su criterio. A mí me regalaron esa tabla cuando yo iba en la secundaria. Una amiga que voy a omitir su nombre, por obvias razones. Pero ella me contó que ella jugaba con esa Ouija y que con ella sí se movía. Incluso ella misma me contó que esa Ouija ya estaba cargada con un espíritu, que las últimas veces que ella había jugado lo hizo a solas y que pasaban cosas muy extrañas, las cuales ya la tenían aterrada. Entonces fue que decidió ya no tener más esta tabla y no quería tener más este juego en su casa. Y yo, por curiosa o por valiente, delante de todos, le dije que me la regalara a mí, que yo la quería y que yo no creía que eso no se pudiera controlar. Además, tenía un segundo motivo para tenerla. Así que una noche decidí jugarla junto con más personas, y para esto invité a mis compañeras de la secundaria con la mentira de que haríamos una pijamada, pero en realidad era para que jugáramos. Solo que por alguna extraña razón, esta tabla nunca se movió. No quiso jugar con nosotros. Cada vez que le hacíamos una pregunta, no nos contestaba. Incluso, no quiso moverse, por más que cambiáramos de persona o de pregunta. Pero nada pasó esa noche, así que decidimos ver una película y algunas compañeras se fueron a su casa sin ninguna consecuencia. Pero lo más extraño es que días después, yo intenté hacer ese juego, solamente que con otras personas más cercanas a mi familia. Así que intentamos jugarla, pero fueron los mismos resultados. No quiso y no quiso. Así que después de muchos intentos, la guardé. Pero yo decidí guardarla debajo de un mueble que nunca se toca, ni siquiera se mueve. Pero como todos los jóvenes, son aferrados. Así que como a los 3 días más o menos, la quería jugar una vez más. Porque en realidad, yo quería jugarla, sí o sí. Si no lograba ya de plano, iría a llevársela a esta chava que me la había regalado. Fue entonces que decidí ir a buscar la Ouija. Pero cuando la estaba buscando, ya no la pude encontrar. Misteriosamente, había desaparecido. Incluso con miedo les pregunté a mis papás, pues ellos ni siquiera sabían que yo había guardado esa tabla en la casa. Y en específico en ese mueble. Ni siquiera mi hermano, nadie sabía. Pero misteriosamente desapareció. Esta extraña desaparición de la tabla solo despertó más mi curiosidad por conocer la historia de la casa donde vivimos, ya que ahí había manifestaciones extrañas, ruidos, sombras, y eran cada vez más frecuentes, y yo creía que en esta casa pudo haber una terrible historia y que por eso sucedían estas cosas. En realidad, ese era mi único propósito por lo que yo quería aquella Ouija, para saber qué es lo que había ahí o quién vivía junto a nosotros. Pero esto no lo pude descubrir yo sola.
Aunque tenía otra curiosidad también, ya que no pude encontrar esta ouija. Quería yo hablar con aquella chica, la que alguna vez me la había regalado, y como dicen en algunas leyendas, que esta tabla pudo haber regresado a sus manos. Pero por algo que desconozco, no pude encontrarla en la escuela, y jamás la volví a ver. Incluso fuimos a su casa a buscarla, pero en verdad, yo tenía la curiosidad de saber qué había pasado con esta tabla. Perdí el contacto con esta chica y jamás volví a saber de ella. En la escuela ya no regresó, y por más que yo trataba de comunicarme con ella, ni en su casa, ni por teléfono, nadie sabía nada de ella ni de sus padres. Y como les dije, en mi casa pasaban cosas extrañas, así que cuando les platiqué a mis padres lo que yo quería hacer, ellos contactaron con una persona que se dedica a hacer trabajos psíquicos, porque ya teníamos todos la curiosidad de qué es lo que pasaba en esta casa. Pero lo que nos dijo esta medium nos dejó impactados, ya que se supone que ahí donde yo vivo, la persona que vivía antes era una persona que asesinaba mujeres y era un hombre joven, el cual vivía solo. Así que mis papás decidieron hacer una limpia en la casa, una especie de ritual por parte de esta mujer. Pero cuando vino esta señora a hacer esa limpia, dijo que también había espíritus de mujeres y que este hombre las embarazaba para después matarlas y las enterraba en el jardín. La verdad es de que todos dudamos de sus palabras y queríamos ver si era cierto, ya que en la casa de mi papá efectivamente hay un jardín. Decidimos escarbar un poco donde esta persona nos dijo que estaban enterrados los cuerpos. Apenas llevábamos 1 metro cuando salió un largo hueso, como si fuera un fémur de una persona adulta, y en ese momento mi papá nos dijo que ya era suficiente. Rociamos con agua bendita para el descanso eterno de esas almas y cerramos ese pozo. Las cosas extrañas aún siguen pasando. De repente, estamos todos en la sala y se ve como una sombra pasa por el jardín. En algunas ocasiones nos apagan la luz, pero la verdad es de que ya estamos acostumbrados. Aunque se dice que la tabla ouija muchas veces funciona como un detonador, ya que es utilizada para seres atrapados en otra dimensión, los cuales aprovechan esta puerta para emerger de la oscuridad de donde se encuentran y poderse manifestar de alguna manera. Y aunque muchas personas han tenido experiencias con la ouija y la mayoría de estas experiencias han sido de terror y de espanto, se sigue vendiendo y se sigue usando. Yo en lo personal les sugiero no entrar ni meterse en lo desconocido, ya que esto les puede traer consecuencias muy graves. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.